El procesador es la parte más importante de un celular sin duda. En la clase anterior les enseñé cómo está compuesto un procesador, cómo trabajan sus núcleos y cómo funcionan sus frecuencias. Hoy vamos a desarmarlo un poquitito más y vamos a ir al extremo para que entiendan al 100% cómo funcionan los procesadores. Ya sabemos que un procesador puede tener varios núcleos y frecuencias, pero antes de esos núcleos y frecuencias se encuentra su fabricación. A la hora de elegir un procesador es importantísimo conocer a cuántos nanómetros está fabricado ese procesador. Uf, ¿qué idioma estamos hablando? No se preocupen gente, que esto es mucho más fácil de lo que parece. Todos los procesadores están fabricados en diferentes medidas de nanómetros. Por ejemplo, a día de hoy hay procesadores fabricados en 12, 7, 6, 5 o 4 nanómetros. De hecho son un montón más, pero estos son como los más habituales que hay. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente a mientras menos nanómetros esté fabricado un procesador, pues mucho mejor. ¿Pero por qué? Los procesadores tienen transitores en su interior que pasan información de un punto A a un punto B para que luego los núcleos trabajen con esa información. Los nanómetros de un procesador indican qué tan alejado está cada transitor entre sí. Por ejemplo, acá tenemos un procesador Snapdragon 865. Este procesador está fabricado a 7 nanómetros. Esto quiere decir que en su interior la distancia de cada transitor es de 7 nanómetros. Entonces cada transitor debe pasar la información por un camino de 7 nanómetros. Ahora, por acá tenemos un procesador más nuevo, de 4 nanómetros. El funcionamiento es exactamente el mismo, lo único que los transitores de este procesador recorren un camino más corto de 4 nanómetros. Y por obvias razones, el procesador de 4 nanómetros es más rápido para entregar la información porque el camino que tiene que recorrer es mucho más corto. En palabras sencillas, los nanómetros simplemente indican el tramo que tiene que recorrer la información. Esta información de nanómetros se debe juntar con los núcleos y con la frecuencia del procesador. Por favor, si no has visto la clase 1 no vas a entender absolutamente nada de lo que estoy hablando, así que después de ver este video tienes que ir a ver la clase 1. Pero bueno, ¿por qué es importante juntar la información de los nanómetros con los núcleos y las frecuencias? Porque solo así sabremos si un procesador es bueno o no. Por ejemplo, Galaxy A54 versus Galaxy A52s versus Poco X3 Pro, Exynos 1380 versus Snapdragon 778G versus Snapdragon 865. Te dejo las especificaciones y te doy un poco de tiempo para que puedas revisar las tres características principales y ahorita simplemente dime cuál de estos tres procesadores crees que es más potente. Si escogiste el Exynos 1380, pues puede ser que el poco camino entre nanómetros te haya engañado. Si escogiste el Snapdragon 865, pues sí, este es el más potente de los tres. Pero ¿por qué es el más potente si los otros dos son más nuevos y están fabricados en menos nanómetros? Por lo que te explico, necesariamente tenemos que tener los nanómetros, los núcleos y la frecuencia siempre. Esas son nuestras tres bases. Menos nanómetros harán que la información pase más rápido, pero si sus núcleos y frecuencias son lentos, la información llegará rápidamente pero será lento al procesarse. Resumen hasta ahora, los nanómetros indican la distancia entre cada transitor dentro del procesador. ¿Son importantes? Sí, lo son, pero también son parte de un conjunto de cosas: nanómetros, núcleos, frecuencia de cada núcleo. Ahora, los que son expertos en celulares y procesadores saben que aquí falta decir algo muy importante. Los procesadores con menos nanómetros tienden a consumir mucho menos batería que un procesador con más nanómetros. En parte esto es muy obvio, puesto que si ponemos dos autos que necesitan llegar de un punto A a un punto B, el vehículo que consumirá menos gasolina será el que tenga el camino más corto. Obviamente hay excepciones, pero siempre esta será la regla. Entonces, ¿ves? Es mucho más sencillo de lo que parece. Simplemente conociendo los nanómetros, los núcleos y la frecuencia que va a cada núcleo, vas a saber de inmediato si un procesador es bueno o no, si un procesador vale la pena o no. Finalmente, para terminar con esta clase, te comento que los procesadores actuales integran mejores y nuevas tecnologías que incluso no vemos en procesadores de PC. A diferencia de los procesadores de PC, nuestros celulares en su interior integran procesadores con diferentes módem. Esto básicamente es para conectividad.
por ejemplo, para obtener Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 que es el nuevo, o conexiones a redes 5G. Pero ahora hay algo que está cambiando para siempre, y es que los nuevos procesadores están comenzando a llegar con inteligencia artificial. Y esto realmente es el futuro. El ser humano nunca había tenido tanto poder en la palma de su mano como ahora. Es similar a lo que pasó en la antigüedad, cuando los cavernícolas descubrieron el fuego, sus vidas cambiaron para siempre, evolucionaron. Antes teníamos que comer carne cruda y nuestra mandíbula era mucho más fuerte de lo que es hoy en día. Pero gracias al fuego comenzamos a cocinar, el ser humano comenzó a crear sus propias herramientas, comenzamos a crear nuestras propias armas, y todo esto se hizo gracias al fuego. Te aseguro, intenta masticar una nuez con tus dientes y tal vez sí puedas, pero te va a fracturar, te va a doler o va a pasar algo. Si viene un cavernícola y esa misma nuez, ¡pum!, la muerde, no le va a pasar nada, y te aseguro que la mandíbula del cavernícola es mucho más fuerte que la de nosotros. ¿Qué tiene que ver todo esto con los celulares? Que este es el siguiente avance para la humanidad. Como les comenté en la primera clase, el celular no puede tener sentimientos ni emociones porque el procesador que tiene solo tiene unos pocos núcleos que le permite realizar cosas, pero no cosas tan humanas. Pero ahora, con la inteligencia artificial, estos procesadores comenzarán a entender cosas y comenzarán a recordar cosas. ¿Quién sabe lo que va a pasar en un futuro? Por eso de momento tenemos que aprender cómo funciona esta tecnología, y para eso mismo este curso, para poder comprar el mejor equipo por el dinero que nosotros tengamos, el que más nos convenga a nosotros. Así que eso, esta es la clase número 2 de tecnología móvil. Ya sabemos cómo funciona el procesador, literal lo desarmamos entero para saber cómo funciona cada cosa. Y en la siguiente clase te voy a hablar sobre la GPU, que también está integrada dentro del procesador pero que es diferente, y sobre la memoria RAM, que son partes fundamentales e importantes para que un teléfono vaya bien, pero que no son tan importantes como el procesador, porque el procesador determina qué memoria RAM vas a poder utilizar y qué GPU vas a poder utilizar. Si tu procesador es más potente, puede utilizar una memoria RAM más potente y una GPU más potente. Por eso, como siempre les comento, lo más importante a la hora de comprar un celular es el procesador, pero también hay que tener criterio, hay que saber qué marca estamos comprando, las funciones y la optimización que acompañan a ese procesador. Así que eso, te agradezco por quedarte hasta el final del video. Si hay algo que no entiendes, si hay algo que expliqué mal o que tal vez no entendiste, déjanos un comentario. Aquí somos una comunidad unida, fuerte, y nadie nace sabiendo estas cosas, así que no hay ningún problema en consultar, en preguntar, que aquí te vamos a ayudar. Así que eso, nos vemos en la tercera clase donde te voy a enseñar RAM y GPU. Y eso, sin más que decir, un abrazo, te me cuidas, te me bañas y nos vemos mañana o pasado. Chau chau.